Así que les pido si me acompañan, por favor, vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor. Y de aquí empecemos a reflexionar acerca de un tema que es muy importante para hoy, nuestro día. Dice así Juan 14 del 23 al 27. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y al mismo tiempo, el Señor Jesús también en el Sermón del Monte, en ese momento muy especial que le dio grandes instrucciones a sus seguidores, a toda la gente que escuchaba, pero principalmente a los apóstoles, nos comparte algo bien importante. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay muchas cuestiones importantes que poder sacar de este pasaje, pero quisiera que hoy nos enfocáramos hacia un principio básico. El hecho del significado que tiene esta paz que el Señor Jesús nos ofrece. Es una promesa directamente de parte de Él. Al mismo tiempo, leíamos hace un rato un pasaje en Jeremías 29:11, en el cual también directamente Dios Padre, Jehová, transmite a su pueblo una promesa que es muy importante. Dice que los pensamientos que tiene, dice, más yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Y en este sentido, bueno, estamos llamados precisamente a poder experimentar la paz que el Señor nos ofrece y que Él nos promete que será nuestra, que la vamos a poder disfrutar. Pero al mismo tiempo también nos dice que hay una bienaventuranza. Va a ser bienaventurada la persona que se convierta en ¿qué? En un pacificador. ¿Esto qué quiere decir? No simplemente somos receptores de esa paz en la cual podemos descansar, sino que estamos llamados, y a través incluso de una promesa muy buena de esta bienaventuranza, estamos llamados a ser pacificadores, a dar nosotros y repartir esa paz que ya tenemos en nuestro corazón y poderla compartir con el mundo. ¿Para qué? Para poder reconciliar precisamente a esta generación, a este mundo caído, con una relación personal con Dios. A eso es a lo que estamos llamados y de alguna manera estamos constantemente movidos, perturbados en nuestro corazón para poder cumplir con lo que el Señor nos pide que hagamos. El punto específico es hoy, ¿por qué ni siquiera estamos disfrutando nosotros mismos de esa paz prometida por el Señor? Y mucho menos, pues evidentemente nos estamos convirtiendo en esos pacificadores, que es este compromiso, esta responsabilidad, pero también este gozo de poder repartir de lo que el Señor nos da hacia los demás. ¿Qué es lo que está interfiriendo entonces esta circunstancia en nuestras propias vidas? Yo creo que en este punto de reflexión, hoy nos vamos a dar cuenta que hay algo que lamentablemente está siendo una práctica regular en nuestro día a día y en nuestra vida. Pero hay una pregunta específica. ¿A quién escuchamos? ¿Qué es lo que estamos escuchando en nuestro día a día que está precisamente impidiendo que nosotros nos podamos convertir en, primero, receptores de la paz que Dios ofrece y segundo, convertirnos en pacificadores, en estos instrumentos para uso honroso en el cual debemos compartir y transmitir la paz directamente que el Señor nos da? Ser pacificadores. La palabra dice que nosotros estamos llamados al ministerio de la reconciliación. Y en este sentido, sí, tenemos que asumir esa responsabilidad de ser los actores, los instrumentos en medio de esta sociedad, que nos corresponde precisamente llevar a la reconciliación del hombre con Dios. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué nos está estorbando? Y yo creo que la reflexión inicial y la más importante es precisamente poder identificar en nuestra propia vida
¿Qué y a quiénes estamos escuchando? Porque evidentemente el mundo hoy, tan caótico como ha sido durante milenios, porque desde que nosotros podemos ver el testimonio de la palabra de Dios, la historia de su pueblo, había un caos siempre. No es solo hoy, no es a esta generación que nos corresponde, ni a las generaciones 2, 3 atrás, sino es a cientos de generaciones en la historia del hombre han tenido que participar, vivir y padecer de un mundo caótico. El punto es qué y a quiénes estamos escuchando. Un punto importante en nuestro andar y nuestro día a día es ese perfectamente, a quién estamos escuchando. Nuestros oídos se sintonizan con aquello que cautiva nuestra mente y corazón. Y de aquí podemos empezar a discernir un poco qué es lo que está sucediendo, si es que estamos viviendo de una manera incómoda, de una manera intranquila, de una manera oscura, dolorosa, triste, o como ustedes le quieran poner. Eso ya es reconocer cada uno de nosotros cómo es que estamos sintiendo que este mundo se está presentando en nuestra propia vida. Y evidentemente la primera reflexión sobre este sentido es, yo escucho en lo que estoy sintonizado. Es como el radio. Si yo pongo una estación de rock, bueno, pues voy a escuchar rock. Si pongo una estación de música tropical, bueno, pues voy a escuchar seguramente a Los Ángeles Azules. Pero en medio de todo esto, el punto es, cada uno de nosotros estamos escuchando, nuestros oídos están sintonizados precisamente con lo que es más afín a nuestro corazón y a nuestra mente. Y aquí es donde empieza el problema acerca de ir en este camino de poder discernir qué realmente es la intención de nuestro corazón y cuál realmente es la condición de nuestro corazón. Porque una cuestión son nuestros deseos. Yo creo que nadie de nosotros deseamos tener una vida azarosa, perturbada, falta de paz y demás. Yo creo que todos deseamos tener paz. Pero el punto es en qué momento hay una incongruencia entre nuestros deseos y nuestra realidad. Así que simplemente en este punto hoy de vernos reflejados en el ejemplo de la palabra de Dios y de las personas que el Señor tuvo a bien ponernos como relato y como evidencia, podemos vernos nosotros mismos cómo estamos. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón y hacia dónde estamos sintonizados y por qué estamos sintonizados ahí? Si nuestra mirada está puesta en este mundo, bueno, pues solo escucharemos su mensaje. El mensaje del mundo, no el mensaje de Dios. Podemos nosotros oír mucho acerca del Señor. Podemos estar asistiendo constantemente a los estudios dominicales, a cualquier tipo de estudio en casa. Podemos estar constantemente leyendo la palabra del Señor. Podemos estar escuchando música cristiana todo el tiempo. Pero la realidad es que esta no tendrá efecto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, a pesar de que no lo reconocemos, pero es una realidad, nuestra mirada está puesta no en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Entonces, por más que estemos oyendo y oyendo y oyendo y oyendo exhortaciones, guía, instrucción, reprimenda y cualquier tipo de necesidad que tengamos espiritual, no vamos a poderla distinguir, ni la vamos a poder escuchar, porque nuestra mirada está puesta en un lugar completamente distinto a la que el Señor nos está pidiendo que tengamos ahí. ¿Algo más? Si hemos puesto nuestro corazón en Cristo, deberíamos dedicar tiempo a escucharlo y dejarnos guiar por sus palabras. Así que, en este punto es simplemente, hoy soy un seguidor de Cristo, me reconozco ya como un seguidor de Cristo. Entonces la pregunta sigue por ahí. ¿Por qué no estoy disfrutando de paz? ¿Por qué no me estoy logrando convertir en un pacificador hacia los demás? Probablemente en mi círculo más cercano, mi familia nuclear, o probablemente mi familia extendida, compañeros de trabajo, vecindario en donde estamos viviendo. ¿Por qué es que está sucediendo esto? Y bueno, pues evidentemente la respuesta es muy clara. Nosotros decimos ser seguidores de Cristo, pero lamentablemente, no lo estamos escuchando a Él. Hay algo que está interfiriendo precisamente esa comunicación.
Nos está haciendo muy difícil el poder identificar su voz y mucho más difícil poder discernir el mensaje que quiere para cada uno de nosotros. Esto es, evidentemente, una consecuencia de tener nuestra vista puesta en un lugar completamente distinto a la que Dios quiere que tengamos. Pero sin embargo, en esta generación donde la electrónica ha dado auge a la comunicación, habrá algunos que aún distinguen y escuchan a Dios, como una pregunta de reflexión general. Hoy estamos comunicados en todas partes. Yo creo que de aquí, sin temor a equivocarme, no hay una sola persona que no tenga un teléfono en su bolsa. Y que esto, hoy día, nos permite estar comunicados con todo el mundo en tiempo real. Ya no se tarda la información. Anteriormente era 1 o 2 días de retraso de información para llegar a México, lo que sucedía en Estados Unidos, 1 o 2 semanas para ver lo que sucedía en Europa y en Oriente. Hoy no, hoy es en tiempo real, hoy es en el instante mismo que están sucediendo las cosas, nosotros nos podemos enterar. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estamos aceptando y qué es lo que estamos compartiendo de esa información que llega por todas partes? Comentaba Ale y yo hace un par de días acerca precisamente de qué es lo que estamos nosotros compartiendo. ¿Estamos compartiendo cuestiones alarmantes o estamos compartiendo palabras de gracia? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra vida? Estamos siendo receptores de esa paz que Jesucristo ofrece y al mismo tiempo nos estamos convirtiendo en esos instrumentos pacificadores, o por el contrario, estamos escuchando lo alterado del mundo y estamos compartiendo también esa misma alteración y muchas veces incluso ya hasta aderezada con nuestras propias perturbaciones personales. En la pregunta directa es, ¿por qué hay personas que no escuchan a Dios? Yo sé que de aquí ninguno, estoy seguro. Pero bueno, hablemos del primo de un amigo para que no haya problemas en cuestiones personales ahí. Vamos a leer Primera de Reyes, el capítulo 19, versos 1 al 13, y vamos a tomar como ejemplo a este gran hombre de Dios que experimentó el poder del Señor y que después tuvo por ahí una recaída que nos va a poner hoy en el contexto correcto de cómo está la condición de nuestro corazón. Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 13. Y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la da uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.
Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Importante reflexionar acerca de esta circunstancia y la situación bajo la que el profeta Elías vivió ese momento. Enfoquémonos hacia la pregunta que está ahí. ¿Por qué es que hay personas que no pueden escuchar la voz de Dios? ¿Por qué es que muchos de nosotros no escuchamos directamente a Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro corazón y en el entorno que nos está impidiendo poder sintonizar nuestro corazón y nuestra mente con el corazón y la mente de Cristo? ¿Por qué? A pesar de que su promesa es que hoy tengamos al Espíritu Santo en nuestro corazón, que Él ya mora ahí, no estamos nosotros pudiendo escuchar y atender esa voz que Dios está teniendo hacia con nosotros. En el caso muy específico de Elías, para ese momento, ya no escuchó a Dios. Había tenido un ejemplo tremendo momentos antes de esa circunstancia, porque el Señor le dio el poder para destruir a todos los profetas de Baal. Imagínense nada más que él pudo demostrar a través de esa confianza total en la promesa de Dios, pudo hacer que el holocausto o la ofrenda que se estaba poniendo ahí fuera completamente quemada y destruida por el fuego que Dios había dejado bajar del cielo. A pesar de que con anterioridad los enemigos, los otros profetas, se habían encargado incluso de mojar toda esa madera para que no pudiera encender de ninguna manera. Pero Elías es receptor y también es un testigo claro del poder de Dios a su favor, a favor del hombre de Dios, de Elías el profeta, de Elías el que tenía que llevar el mensaje para todos los demás, de Elías que tenía que demostrar que la confianza en Dios era el verdadero poder que existía. Pero no pasan más de 24 horas en las que llega una noticia a su oído y queda completamente bloqueado su comunicación con Dios. Y en ese momento lo único que él ve es la oscuridad de una amenaza de la esposa de un rey, en la que le dice, pues en mí está y que me hagan peor todavía de los dioses, de lo que sucedió con mis profetas, si no es que para mañana ese hombre poderoso de Dios no está muerto igual que los otros. Y Elías cae en un punto muy bajo de su estima, en una depresión profunda, y llega al grado de querer morir, y deja de escuchar a Dios, deja de escuchar esa comunicación. Después de algún tiempo en este caminar por el desierto y tener que llegar a este monte de Dios, él experimenta algo que para nosotros también debería de ser un punto de reflexión acerca de qué, a quién y cómo es que estamos escuchando las cosas. Porque el relato nos dice claramente que venía Jehová acercándose hacia el monte donde estaba, en la cueva donde estaba metido Elías. Pero el relato nos dice con muchísima claridad, y vino un gran viento, un gran estruendo, algo que venía destruyendo árboles, peñas y demás. Y de repente nosotros justamente creemos que Dios está ahí, en las cosas espectaculares, en las cosas terribles que sacuden por la misma naturaleza tan retorcida de las personas ahí. Pero la palabra nos dice que Dios no estaba ahí. Entonces, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando, en la década de los 70 había un periódico en la Ciudad de México, no sé si llegaba a todas partes, que se llamaba La Alarma. Y era un periódico como el de peso aquí actualmente, pero que lo único que encontrabas ahí eran noticias alarmantes, ¿sí? Eran los desmembrados y bueno, qué tantas cosas pueden leer ahí. Pero es precisamente este reflejo
de lo que podría estar siendo tan atractivo, tan impactante como esa tormenta, como ese huracán que venía frente a Dios, y nosotros confundimos y creemos que Dios está ahí, y la palabra dice, no, Dios no está ahí. Y después vino un terremoto, tampoco está ahí Dios. Después vino un fuego abrasador que arrasó con el bosque, y Dios no estaba ahí. Dios está en el silbo apacible, en la paz y en la tranquilidad. Dios nos habla a nosotros de esa manera. Pero vamos a ver un poquito más acerca de qué es estas cosas que nos están desviando y por qué de alguna manera no estamos escuchando a Dios. No escuchan a Dios porque, bueno, primero, no tienen una relación personal con Él. Es imposible que podamos escuchar a Dios si no tenemos una relación con Él. No le conocemos ni Él nos conoce. Entonces, es un hecho de que esa condición específica nos obliga precisamente a reconocer que si no tengo una relación personal con Dios, entonces no le puedo escuchar. Pero al mismo tiempo me pregunto, si digo ser un seguidor de Cristo, entonces tengo la responsabilidad de escucharle. Tengo el poder de hacerlo, pero también tengo la necesidad de buscar yo esa sintonía para poder escuchar claramente a Dios. Pero otra más, no escuchamos a Dios, ¿por qué? Porque no esperan que el Señor les hable de manera personal, de manera concretamente particular, mensajes que son solo para cada uno de nosotros. Y esto es porque no tenemos esa esperanza. Tenemos una relación, pero de repente hay sentimientos en nuestro corazón que nos hacen desviar precisamente la atención de nuestro oído hacia las palabras de Dios porque creemos que no somos merecedores, somos insignificantes y no nos toma en cuenta, o estamos tan sucios y alejados de su camino, de su realidad, que tampoco Dios nos puede hablar. Y esa también es una de las razones por las cuales hay personas que dicen no escuchar a Dios. Una más, el mensaje del mundo opaca la voz del Dios. Y esto es parte de lo que hoy estamos viviendo. Nos la pasamos en una montaña rusa, yendo de emoción en emoción, pero casi todas ellas movidas o motivadas precisamente por el mensaje del mundo, ya sea mensajes de gran esplendor que nos atrapan y nos enganchan para ir tras esas promesas vanas del mundo, o esos mensajes de terror que nos hacen temblar y que llegan al grado de que algunos de nosotros ya ni siquiera quisiéramos salir de la casa, porque nos sentimos vulnerables, nos sentimos intranquilos, nos sentimos que estamos siendo probablemente víctimas de gran maldad en el mundo. Entonces, el mensaje del mundo opaca por completo lo que es la voz de Dios. Otro más, no creen que les haya hablado antes. Y hay un gran punto ahí de reflexión personal. Comentábamos en otros foros. Hoy puedes de alguna manera distinguir dentro de tu vida hacia atrás momentos cercanos que compartiste con Dios en los cuales tu vida se convirtió en algo distinto. Puedes distinguir esos momentos en los que el Señor verdaderamente te estaba hablando. Y si es así, bueno, pues estás en un paso un poquito más a tu favor para poder distinguir la voz de Dios y entonces sí empezar a escuchar. Pero muchos de nosotros lamentablemente ni siquiera podemos identificar esos momentos, porque no tenemos la precaución de reflexionar en su palabra, porque no tenemos la precaución de estar meditando en lo que ha sido nuestra vida pasada, nuestro futuro inmediato, qué es lo que sucedió el día de ayer y cuántas ocasiones Dios estuvo a mi favor justamente en ese día de ayer. Si no lo podemos hacer, bueno, pues lamentablemente entonces creeremos que Dios no nos habla. Tampoco escuchamos a Dios, ¿por qué? Porque nuestras mentes están cerradas a la voz de Dios. Hay para muchos, y es triste el reconocerlo, una experiencia en el andar con el Señor, que las cosas no fueron favorables a sus deseos. Y eso provocó precisamente a que su oído y su corazón se cerrara, porque ya no quieren escuchar a Dios. Porque las cosas que sucedieron, como no estaban directamente relacionadas a lo que era su plan de vida y sobre todo a sus deseos directamente, entonces creen que Dios es malo, que Dios no está con ellos, y cierran su corazón y no lo pueden escuchar. Uno más, están muy ocupados.
Vivimos en este mundo tan acelerado que en realidad si nos preguntamos unos a otros, oye, ¿tienes tiempo para estar sentado tranquilamente escuchando la voz de Dios? Y la mayor me va a decir, no, tengo muchas cosas que hacer. No sabes mi agenda. Me levanto antes de las 6 de la mañana, apenas me da tiempo de hacer A, B, C, D, F, que un respiro tengo para tomarme una taza de café y luego sigo y sigo y sigo, y mi día termina a las 11, 12 de la noche y no me da más que para irme a acostar y dormir. Entonces, simplemente la reflexión es, ¿estamos verdaderamente tan ocupados como no poder dedicarle un tiempo de nuestra atención a la palabra de Dios? Una práctica muy buena sería precisamente apartarnos en un lugar donde no tuviéramos distracciones para entonces sí, empezar a aprender a distinguir la voz de Dios, empezar a ponernos en sintonía con Él, poderle escuchar claramente sin que nada estorbe, y además eso nos ayuda para que en el día a día, en la vida normal, también aprendamos a escuchar la voz de Dios. No importa qué tan ocupados estemos, finalmente el Señor siempre está con nosotros. Él siempre está en nuestro corazón y nunca se aparta. Pero también de repente nuestra autoestima, como comentaba en un principio, nos puede llevar al hecho de sentir que no somos dignos como para que Dios se fije en nosotros. Y como desde el principio decimos, pues ya yo no soy merecedor, entonces cierro mi oído, ya no espero que Dios me hable y pues en ese sentido sí, dejo de escuchar su voz. No puedo escucharla simplemente porque yo mismo estoy negándome a que soy merecedor de ello. También otros más porque están enojadas con Dios. Y hace algunos días alguien compartía y me decía, es que sí, fíjese que hace tiempo que no oro. Y hoy que siento esa necesidad de orar, de hablar con el Señor, tampoco lo quiero hacer porque siento que lo único que le puedo decir es reclamos. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y simplemente pensábamos y en ese momento compartíamos, ¿y esto está mal? O sea, realmente Dios se va a enojar y se va a molestar contigo porque tú simplemente puedas derramar sobre Él tus sentimientos y tus emociones. No, Dios te pide que dejes sobre Él tus cargas. Y una de tantas pruebas ser este enojo que tienes hoy. El mismo Señor Jesús en algún momento le dijo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Entonces, cuando nosotros tenemos ese enojo que no entendemos, es que también lamentablemente nos estamos poniendo una barrera que no nos permite tener esa comunicación y escuchar la voz de Dios. Una más, han descuidado la lectura y el estudio de la palabra. Se alejan, se enfrían y cómo tratar o cómo pretender de distinguir y reconocer la voz de Dios y su instrucción si ni siquiera me estoy yo acercando precisamente hacia el instructivo básico en esa relación, lo que me puede dar a conocer precisamente cómo es la voz de Dios, cuáles son sus pensamientos, cómo es que va su voluntad marcando el paso hacia la mía. Y si no lo tengo cercano, bueno, pues es casi imposible que escuche su voz. Una más, algunas tienen un espíritu rebelde y de eso de repente podemos levantar muchos la mano. ¿Por qué? Porque el Señor te dice derecha, y tú dices, no, izquierda. Oye, derecha, no, izquierda, yo quiero ir para el otro lado, Señor, espérame, déjame disfrutar mi tiempo, déjame disfrutar mi vida, déjame tantas cosas. Y es un espíritu rebelde el que también nos hace ir por un camino distinto y que nos impide escuchar la voz del Señor. Una más, son engañadas por el sonido de este mundo. Y regresando un poquito hacia el ejemplo del profeta Elías, todos nos podríamos ir con la finta de que Dios está en ese viento poderoso y creemos que ahí es donde debemos de estar. Y entonces queremos ir hacia los sitios donde podamos sentir casi físicamente el poder de Dios, donde se hacen cosas maravillosas y demás. Y la palabra nos dice claramente, no, Dios no está ahí. Puede estar, por supuesto, como una manifestación de su voluntad y su poder, pero la mayor de las veces lo único que estamos haciendo es distraídos y engañados por el sonido y por el ruido de este mundo. Ejemplo simplemente de lo que podamos tener. Y último,
El pecado les impide escuchar a Dios. Sabemos perfectamente que el ruido del mundo es algo que toma la sintonía perfecta en nuestro oído y nuestro corazón, que precisamente interfiere con lo que es la voz de Dios. El pecado se encarga precisamente de ser de esa manera. He comentado que tengo problemas de audición. Tengo algo que se llama tinnitus y hay una cuestión particular que es un acúfeno. Yo oigo un zumbido siempre, es eterno, es mi compañero de toda la vida. Y ese zumbido que tengo tiene una frecuencia. Todo lo que hay alrededor de mí que esté produciendo esa misma frecuencia, yo no lo escucho. Entonces puedo estar platicando con algunas personas y a unas las escucho bien y a otras no las puedo escuchar porque ese ruido interfiere completamente mi percepción del sonido. Y muchas veces sucede igual para con todos los demás en cuanto a lo que respecta de esa sintonía y ese estorbo con la voz de Dios. Pero sigue las reflexiones y los ejemplos del Señor. Juan 16, 12 al 15 nos dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo identificar entonces la voz de Dios? Empecemos a quitarle un poquito estos estorbos y vamos directo hacia lo que es ya la aplicación en nuestra vida. ¿Y de qué manera es que debemos empezar a hacer a un lado todo lo que hoy significa un obstáculo y que nos permita precisamente escuchar la voz del Señor? Número 1. Cuando sea difícil discernir entre la voz del Señor y nuestros propios pensamientos, recordemos lo siguiente. Su voz está de acuerdo con su palabra. Número 1. Entonces, cuando de repente nos preguntamos, ¿realmente es Dios el que me está hablando, el que me está dando esta instrucción, el que me está pidiendo que haga tal o cual cosa, el que tome tal o cual dirección, el que avance o me detenga en el camino? Lo primero que tenemos que hacer para distinguir la voz de Dios es, ¿está acorde a su palabra? Porque si está en contra de lo que es el Evangelio de Jesús y toda la historia que el Señor nos ha permitido tener a través de la Biblia, entonces no es la voz de Dios. Entonces, como principal aspecto que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida es ese. La voz que estoy escuchando, lo que estoy recibiendo, lo que estoy compartiendo, ¿está de acuerdo con la palabra del Señor? Si es así, bueno, estamos por un camino correcto. Estamos empezando a distinguir y a reconocer la palabra de Dios. Número 2, su mensaje casi siempre está en conflicto con la naturaleza humana. Y ahí es donde empiezan las cosas a ponerse un poco complicadas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos el final que todos esperamos. Entonces, cuando nuestra sintonía está errada, lo que nosotros tratamos de interpretar es que Dios nos va a dar lo que nosotros queremos. Y ahí es cuando tenemos un grave problema. Y precisamente es ese momento en el que nosotros tenemos que ir entendiendo. Número 1, tiene que ir acorde a su palabra. Pero número 2, casi siempre va en contra de mis deseos. Buenos o malos, hay que tomar en cuenta esto. La voluntad de Dios no toma en cuenta la nuestra, buena o mala. Tenemos precisamente que estar nosotros muy conscientes de esta circunstancia para entonces sí poder encontrar que a pesar de que en muchas ocasiones nuestros deseos sean buenos, están en conflicto con el deseo de Dios. Entonces tenemos que aprender a bajar el volumen de nuestra propia vida, de nuestro corazón, de nuestros deseos, de nuestra mente, para que podamos empezar a distinguir la voz de Dios. Otra más, siempre desentona con las ideas del mundo. Y si no
Simplemente denle una ojeadita a todo lo que se comparte en las redes sociales, que nos ofrecen satisfacción inmediata, abundante, barata y cosas de ese tipo, pero que van completamente en contra realmente de lo que es la voz de Dios. Así que siempre desentona con las ideas del mundo. El Señor te dice, invierte tiempo en tu satisfacción personal. Eso es lo que dice el mundo. El Señor te dice, no, invierte tiempo en tu relación conmigo. Y entonces eso transforma tu corazón, y al final de cuentas, esa transformación de corazón, entonces sí, va a estar en la sintonía de Dios, y entonces sí, vas a poder recibir lo que tu corazón desea, porque está en sintonía correcta con Dios. Ahí, uno más. El Señor desafía nuestra fe constantemente. Y en medio de estas circunstancias vemos ejemplos muy claros. David estuvo muchas veces retado precisamente a probar su fe, a comprobar su fe. Y era en momentos muy específicos en los cuales él estaba realmente siendo un gran general del ejército de Israel y que estaba ganando batallas una y otra y demás, cuando su fe era probada y era de una manera muy específica. Él tenía que ir siempre antes de ir a la batalla, antes de decidir salir a la batalla, tenía que consultar a Dios. Y para muchos, la naturaleza de David le hubiera simplemente indicado que como estaba teniendo tantas triunfos en las batallas, pues no habría vuelta de hoja, él saldría triunfante todo el tiempo en medio de esas guerras. Pero su fe era probada, y el Señor lo probaba de esa manera. Simplemente era con el Tumim y con el Umim, el punto en el cual Dios respondía su consulta y le decía, sí ve, porque yo te voy a dar el triunfo en la batalla, o no, porque no es el momento en el que vayas. Así que su fe estaba probada en ese sentido y muchos otros más. ¿Y cuántas ocasiones nuestra fe es probada a través precisamente de la palabra de Dios? Así que cuando nos sintamos retados a algo que nuestro entendimiento no pueda discernir porque no es lógico, en ese momento podemos saber, si se conjuntan las demás cosas, que la voz de Dios nos está llamando a hacer algo. El Señor nos está hablando. Y finalmente, su voz es calmada. Nunca será un estruendo. Dios habla de una manera muy especial. El pueblo de Israel está en las faldas del monte Sinaí, donde es llamado Moisés para recibir los mandamientos, las tablas de la ley. Y en ese momento el pueblo se asusta a tal grado porque empieza a escuchar truenos, relámpagos, cosas estruendosas en el monte. Y ellos creen que es Dios el que está hablando. Y se asustan a tal manera que, bueno, número uno, van corriendo con Aarón, el hermano Moisés, a decirle, híjole, esto está muy mal, necesitamos hacer algo, por favor, ¿no? Y de ahí viene el becerro de oro, y de ahí viene una maldición sobre el pueblo, y de ahí vienen tantas cosas. Pero Dios no habla con truenos. De hecho, Dios tiene un diálogo con Moisés en ese momento, un diálogo interesante. Y además algo bien importante, él escribe con su propio dedo sobre las tablas del pacto. Es increíble cómo funcionan las cosas desde la óptica de Dios y cómo lamentablemente nosotros nos distraemos y desviamos la esencia clara de lo que Él nos enseña y tratamos de que todo sea impactante en nuestra vida. Así que la voz es una voz calmada y nos habla de manera específica. Dios nos dice con claridad, ve, haz, detente, habla, comparte. Él nos habla de una manera específica. Temprano por la mañana leíamos un pasaje con los servidores acerca de lo que es la instrucción de Pablo a la iglesia de Éfeso, donde nos dice que el Señor Jesucristo constituyó a cada uno de los que integran el cuerpo de Cristo de una manera específica y diferente. Y así es, Dios habla de manera específica, no es genérico.
no te dice, ve a hacer qué, quién sabe tú ve a hacer, no, Él te dice, ve a hacer esto, a este lugar y de esta manera. A Jonás le dijo, ve a Nínive y dales este mensaje. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Fue específico. Le dijo, ve hoy a ese lugar a decir algo. No fue genérico, no le dijo, ve pues a donde haya necesidad. ¿Y qué tienes que decir? Pues lo que se te ocurra, no te preocupes. No, Dios es específico y ahí es donde nosotros también podemos distinguir su voz. ¿Por qué necesitamos escuchar a Dios? Y esto ya es el punto en el que va precisamente esta aplicación del beneficio de poder escuchar a Dios. Aquí vienen las promesas, que es lo importante. Porque nos guiará y dará aquello que en verdad necesitamos. Dice su palabra y repitiendo, mis pensamientos son pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darles el final que ustedes esperan. Entonces, cuando nosotros podemos, aprendemos y practicamos el escuchar la palabra de Dios, bueno, tendremos esa garantía. Él nos guiará y nos dará aquello que en verdad necesitamos. Para tomar decisiones, necesitamos escuchar la voz de Dios. Si no lo hacemos, la mayor de las veces nos vamos a equivocar. Probablemente podamos creer que estamos bien, pero al final del camino nos vamos a dar cuenta que fue errada la decisión. Así que necesitamos escuchar la voz de Dios para tomar decisiones. También para animarnos. ¿Y cuántas ocasiones no estamos en ese deseo de escuchar algo que nos motive, algo que nos inspire, algo que nos emocione y nos lleve hacia adelante? Y cuando escuchamos la palabra de Dios, esta nos lleva para animarnos. También para ser consolados en los momentos difíciles, tristes, oscuros, desesperantes. Podemos encontrar todo el consuelo necesario en la voz de Dios. Así que para ser consolados también necesitamos escucharlo. También para ser fortalecidos en esos momentos de debilidad, en esos momentos en los que pueden pasar dos cosas. A lo mejor estamos tan desgastados emocionalmente que necesitamos que algo nos fortalezca y nos ayude a seguir en el camino. O también en esos momentos en el que nos estamos sintiendo atraídos hacia el mundo a hacer cosas que no son correctas, esos momentos son de debilidad, tanto uno como el otro. Y cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a ser ayudados y fortalecidos precisamente en esos momentos de debilidad. Para conocer la voluntad del Padre. Eso es evidente y tiene que ser de esa manera. Nosotros basamos nuestra esperanza en un versículo que nos llena de entusiasmo y que nos dice, ¿no?, que no nos conformemos a este siglo, sino nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos conocer, para que podamos disfrutar, para que nos podamos gozar. ¿De qué? De la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, cuando nosotros escuchamos su palabra, bueno, conocemos su voluntad y esta, dentro de su promesa, nos dice claramente que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero si no escuchamos a Dios, ¿cuándo vamos a poder conocer su voluntad? Algo más para recibir lo mejor. Y esto es de verdad algo que creo nadie está en contra de pensarlo. ¿Quién de ustedes no desea recibir lo mejor? No lo bueno, lo mejor. Yo creo que todos. Y la única manera de poder recibirlo es evidentemente escuchando la palabra de Dios. Una más, para tener la seguridad de la salvación. Y esto es una invitación constante acerca de lo que significa el tener la oportunidad de conocer a Cristo de manera personal, de recibirlo como Salvador, porque es el único camino a través del cual podemos llegar a Dios. Es el único camino a través del cual ya somos perdonados y nuestras transgresiones y pecados son pagados completamente. Ahí es un punto importante de estar constantemente en esa seguridad. Pero además, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos la seguridad y la tranquilidad precisamente de la salvación, sin importar nuestras acciones, porque tenemos la garantía de la promesa de Dios, no por lo bueno o malo que hagamos,
sino simplemente porque a Él le plació hacerlo. Él nos dio ese regalo y con esto podemos estar seguros y no lo podemos realmente vivir y experimentar si no escuchamos su voz. También para beneficiarnos con su protección. ¿En cuántas ocasiones te has sentido desprotegido, vulnerable, pasando hambre, pasando frío, pasando dolor y tristeza? Así como ese Elías, después de la amenaza de Jezabel, en la que le dice, mañana a esta misma hora tienes que estar muerto. Pero en ese momento fue tan turbado el entendimiento y cerrado el oído de Elías, siendo un profeta de Dios, que no escuchó nada. Y en ese momento que necesitaba la protección de Dios, él estaba en otro mundo. Pero finalmente, la voz de Dios se hizo escuchar y él estuvo siempre con él. Lo sustentó, lo alimentó, le quitó la sed, hizo que su cuerpo se vitalizara y lo llevó a un lugar donde podía tener ese encuentro personal con él. Pero finalmente, en el momento que necesitamos nosotros protección, Dios está ahí y no la vamos a poder experimentar si no escuchamos su voz. Ahora bien, la pregunta personal, ¿estás escuchando su voz? Hoy puedes decir sí. Tengo estos distintivos que me pueden confirmar plenamente que estoy escuchando a Dios. O puedes empezar a reconocer que lo que estás escuchando es al mundo. Estás escuchando tu carne. Estás escuchando los deseos de tu corazón. ¿Qué y a quién estás escuchando? Ahora bien, finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de no escuchar a Dios? Y este es también un punto en el que todos deberíamos estar constantemente reflexionando. ¿Qué es lo que quiero? Deseo que mi vida sea bendecida por Dios, que sea transformada, que sea una vida trascendente, que mi legado sea tan fuerte y poderoso que pueda llegar a generaciones abajo. Si ese es el deseo que yo tengo, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué? Porque hay consecuencias de no escuchar a Dios y que van en contra precisamente de esos deseos. Primero, si optamos por ignorar su voz, el mundo nos alejará cada vez más de su presencia. Y es increíble cómo cuando dejamos de escuchar al Señor, nosotros mismos estamos caminando hacia adentro del pozo de lodo. No es que Dios nos haya llevado ahí, no es que Dios se haya alejado y de repente aparecimos en ese sitio, sino que cuando dejamos de escucharle, precisamente el mundo nos va atrayendo de tal manera que nos va metiendo precisamente a ese estanque de fango en el cual terminamos por ni siquiera, distinguirnos a nosotros mismos por estar tan contaminados ahí. Así que es una consecuencia de no escuchar la voz de Dios. Otra más, seremos fácilmente engañados. Y si no, pues pregúntenos qué tanto está sucediendo en las redes sociales, que hoy la verdad es que ya no sé si es el 20, si es el 15 o si es el 10% de lo que ahí se comparte es verdad, lo demás es mentira, pero que nos dejamos llevar directamente. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando al mundo y eso nos confunde por completo y nos lleva precisamente a eso, a ser fácilmente engañados. Algo más, si no escuchamos la voz de Dios, tomaremos decisiones equivocadas con base en nuestro razonamiento humano y no en la dirección divina. Pedro, Señor, deseo caminar hacia ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, pues ven y camina. Mientras Pedro escuchó la voz del Señor y mientras estuvo enfocado en él, lo demás no tenía importancia. Y él pudo caminar, aún fuera de la lógica de cualquier persona, como caminar sobre el agua. De esa misma manera el Señor nos reta y nos dice de esta forma, si nosotros escuchamos su voz, vamos a poder hacer cosas que van en contra del razonamiento humano. Vamos a poder transformar completamente nuestra vida y vamos a poder hacer cosas maravillosas hacia adelante. Una más, el hecho de no escuchar la voz de Dios, bueno, pues tomaremos decisiones que sean de nuestro agrado y que satisfagan nuestro apetito carnal, aunque vayan en contra de Dios.
Pero como no escuchamos la voz de Dios, bueno, nos parece que está bien. Finalmente, repito, Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que al final recibimos lo que esperamos. Pero confundimos esa circunstancia porque no estamos escuchando directamente la voz de Dios y creemos que los deseos de nuestro corazón deben de ser cubiertos. Y entonces sí, cuando dejamos de escuchar a Dios, nos vamos hacia las decisiones que no nos llevan a nada bueno en nuestra propia vida. Si no lo escuchamos, bueno, nuestras decisiones pueden hacer que desperdiciemos la oportunidad que Dios nos da de recibir lo que ha preparado para nuestra vida. La palabra nos dice que si nosotros nos enfocamos primeramente en las cosas de Él, en lo espiritual, en ese mundo celestial que Él nos está ofreciendo, si hacemos caso de lo que Él nos instruye, si podemos escuchar claramente su voz, vamos a tener todo hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Pero lamentablemente, cuando lo hacemos de una manera equivocada, nosotros mismos nos estamos perdiendo de esa oportunidad de recibir lo que el Señor ya ofreció y que ya está, simplemente esperando que nosotros lo podamos tomar. Por eso es importante que aprendamos a distinguir plenamente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo escuchamos, bueno, nuestras malas decisiones afectarán a nuestra familia, pues todos sufren cuando un ser querido se niega a seguir la dirección del Señor. Y en esta parte lo tengo que compartir las veces que sean necesarias. Por ser necio a escuchar la voz de Dios y por hacer las cosas desde mi óptica, desde mi necesidad, desde mi talento, desde mi capacidad, desde mi conocimiento, retrasé por muchos años las bendiciones de Dios para mi familia. No solo para mí, sino también para mi esposa y para mis 2 hijas. Es importante entonces que aprendamos. Yo me tardé mucho, pero hoy sí les puedo decir que en el momento en el que decidimos, abrimos nuestro oído, sintonizamos nuestro corazón para escuchar la voz y la palabra de Dios, las cosas cambian. Y entonces sí, somos receptores precisamente de su palabra. Y recuerden que dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como se las da el mundo, porque mi paz es totalmente especial y no la podemos nosotros reconocer si no sintonizamos nuestro oído y nuestro corazón para escuchar su palabra. Y finalmente, recuerden que Jesús siempre está atento y dispuesto para guiarnos. Solamente tenemos que tomarnos de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios,